El astro rey se cernía sin piedad en el cénit, derramando su furia dorada sobre el asfalto fracturado de esa desolada carretera, una cicatriz olvidada en la piel del desierto. La canícula era tan abrumadora que el aire mismo parecía temblar y retorcerse, pintando espejismos engañosos en el horizonte lejano. Y en medio de esa desolación, atada con sogas ásperas y gruesas a un poste de metal carcomido por el óxido, una mujer de avanzada edad y cabellos de plata pura sollozaba con un abandono total. Un sedán de un negro lustroso se desvanecía en la distancia, acelerando sin miramientos y levantando un torbellino de arena y polvo que parecía devorar las últimas briznas de su esperanza. Quienes la habían dejado allí, sentenciada a una muerte lenta, eran sus propios hijos. Los alaridos de angustia de Elara se disolvían en la vastedad infinita del yermo, donde los únicos testigos eran los buitres, que ya comenzaban a trazar círculos perezosos y ominosos en el cielo azul cobalto. Las cuerdas, implacables, mordían su piel apergaminada mientras el sol inclemente le quemaba el rostro. Cada inhalación era una agonía, un esfuerzo titánico en aquel aire reseco que parecía despojarla de la vida con cada segundo que transcurría. Se encontraba sola, desamparada, traicionada por los dos seres a los que había dado a luz y a quienes había amado con una devoción que superaba el amor por su propia existencia. Sin embargo, los eventos que se desencadenarían en las horas venideras transformarían la realidad de una forma que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto. Elara Vargas contaba con 78 años cuando su realidad se fracturó de una manera que ni en sus más oscuras y febriles pesadillas habría podido concebir. Esa mañana de agosto había despuntado como cualquier otra en su humilde hogar, una casa de una sola planta en los suburbios de la ciudad. Se había despertado con las primeras luces del alba, una costumbre arraigada durante más de medio siglo, de aquellos tiempos en que su difunto esposo, Mateo, se despertaba a su lado. Juntos compartían el desayuno, susurrando planes para el día mientras el aroma del café recién hecho impregnaba la cocina. Pero Mateo había fallecido hacía ya 7 largos años, y desde ese momento, Elara habitaba en soledad aquella casa que en otro tiempo resonó con carcajadas, con conversaciones vibrantes y con el perfume de los guisos que ella preparaba con una entrega absoluta para su familia. Ahora, las estancias se sentían desmesuradamente grandes, insoportablemente vacías. El silencio era una presencia tan densa y profunda que, en ocasiones, Elara encendía la radio solo para tener la compañía de voces humanas, aunque fuesen las de locutores desconocidos que narraban noticias de un mundo que apenas le concernía. Esa mañana en particular, Elara se había ataviado con un esmero inusual. Había elegido su vestido azul, salpicado de delicadas flores blancas. Era el vestido que Mateo siempre le decía que le sentaba de maravilla, porque, según él, lograba acentuar el color de sus ojos, que a pesar del paso de los años conservaban un tono verde claro, evocador de las praderas frescas en plena primavera. Se había peinado meticulosamente, recogiendo su extensa cabellera plateada en un moño bajo y elegante, permitiendo que algunos mechones rebeldes se escaparan para enmarcar con suavidad su rostro, un mapa de arrugas donde la vida y sus incontables experiencias habían dejado su huella indeleble. Sus hijos la habían contactado la noche anterior. O, para ser más precisos, había sido Damián, su primogénito, quien había realizado la llamada. Su voz, como de costumbre, sonaba cargada de tensión, de una prisa perpetua. Damián, a sus 45 años, ocupaba un puesto gerencial en una importante firma de construcción. Su vida era un torbellino constante de actividad, siempre ocupado, siempre corriendo de una reunión a otra, con el teléfono móvil prácticamente fusionado a su mano, atendiendo llamadas de suma importancia que, al parecer, jamás podían aplazarse. Mamá, había dicho, sin rodeos, sin el más mínimo interés por saber cómo se encontraba o si había cenado. Mañana, a las 10 en punto, pasaremos a buscarte. Valeria y yo necesitamos discutir algo crucial contigo. Es sobre la casa, y sobre tu futuro. Hay que tomar ciertas decisiones. Elara había sentido como un nudo gélido se formaba en la boca de su estómago al oír aquellas palabras. ¿Decisiones? ¿Qué clase de decisiones podrían ser?
pero no le dieron la oportunidad de indagar más. Damián ya había terminado la llamada, seguramente para atender otra de esas comunicaciones urgentes que parecían gobernar cada instante de su existencia. Valeria era su hija menor, 3 años más joven que Damián. A sus 42 años, trabajaba como contadora en un despacho de prestigio en el corazón financiero de la urbe. Se trataba de una mujer de una elegancia estudiada, siempre ataviada con trajes de diseñador, con un corte de cabello que seguía las últimas tendencias y unas uñas que lucían una manicura impecable. No obstante, sus ojos, que en un tiempo lejano habían destellado con la pura inocencia de la infancia, se habían tornado duros, fríos y calculadores, como si su mente estuviera perpetuamente ocupada en tasar el valor monetario de cada persona y objeto que cruzaba su camino. El Ara había permanecido en vela casi toda la noche, su mente un torbellino de conjeturas y ansiedades sobre la misteriosa conversación que sus hijos querían tener con ella. Sus ojos recorrían una y otra vez las fotografías que adornaban las paredes de su sala de estar. Damián y Valeria de niños, con sonrisas genuinas y desprovistas de malicia, abrazándola con esa devoción incondicional que solo los niños son capaces de profesar. Se preguntaba, con un dolor sordo en el pecho, en qué preciso instante se habían transformado de esa manera. Cuando sus visitas semanales se habían convertido en mensuales, y luego en eventos tan extraordinariamente esporádicos que a veces transcurrían 3 o incluso 4 meses sin que se dignaran a aparecer por su hogar. La mañana siguiente, el Ara estaba completamente lista desde las 8:30. Se había preparado una infusión de manzanilla con la esperanza de apaciguar el temblor nervioso que sentía en las entrañas. Se apostó junto a la ventana del salón, su mirada fija en la calle, esperando ansiosamente la llegada del automóvil de Damián, un vehículo negro de alta gama que había adquirido el año anterior y del cual se jactaba con un orgullo que jamás había manifestado por sus propios logros personales o familiares. A las 10 en punto, con una puntualidad casi militar, el sedán negro se detuvo frente a su puerta. El Ara sintió un revoloteo de emoción en su pecho. A pesar de todo, a pesar del abismo que se había abierto entre ellos, seguían siendo sus hijos, los bebés que había acunado en sus brazos, a quienes había velado durante noches febriles, a quienes había guiado en sus primeros pasos y enseñado a pronunciar sus primeras palabras, inculcándoles los valores para ser personas de bien. Salió de la casa, su pequeño bolso de mano colgando de su antebrazo, y cerró la puerta con llave, un gesto mecánico y habitual. El sol de agosto ya comenzaba a calentar con intensidad, pero una brisa amable acariciaba las hojas de los árboles de su pequeño y cuidado jardín, un oasis verde que ella misma mantenía con una dedicación amorosa. Damián descendió del coche, pero en lugar de acercarse a saludarla con el cálido abrazo que era costumbre años atrás, se limitó a un escueto asentimiento con la cabeza mientras le abría la portezuela trasera. «Hola, mamá», dijo, esbozando una sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. «Sube, por favor. Tenemos que ir a un sitio donde podamos conversar con tranquilidad». Valeria ocupaba el asiento del copiloto, sus dedos moviéndose a una velocidad vertiginosa sobre la pantalla de su teléfono. Apenas levantó la vista un instante cuando el Ara se acomodó en el interior del vehículo. «Hola, madre», articuló con una sequedad que helaba, sin el menor atisbo de una sonrisa, antes de sumergirse de nuevo en el universo digital de su dispositivo. El Ara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, a pesar del calor sofocante. Había algo en la atmósfera, una tensión casi sólida que volvía el aire dentro del coche denso e irrespirable. Intentó romper el hielo. ¿Cómo han estado? Han pasado semanas sin tener noticias de ustedes. Damián, ¿cómo están Sofía y los niños? Valeria, ¿todo en orden en el trabajo? Damián mantenía la mirada clavada en la carretera, sus manos aferradas al volante con tal tensión que sus nudillos destacaban, blancos y afilados. «Todos bien, mamá», respondió con una voz plana y desprovista de emoción. «Muy ocupados. Ya sabes cómo es esta vida». «Sí, todos estamos increíblemente ocupados», añadió Valeria sin despegar la vista de su teléfono.
No todos podemos darnos el lujo de quedarnos en casa todo el día sin hacer absolutamente nada. Las palabras de su hija cayeron sobre Elara como un jarro de agua helada. ¿Sin hacer nada? Ella se levantaba cada día al amanecer, mantenía su casa impecable, cultivaba su jardín con esmero, preparaba sus propias comidas y administraba con celo la modesta pensión que recibía. ¿A eso se refería con no hacer nada? Pero optó por el silencio. No deseaba empezar una discusión. Desvió la mirada hacia la ventanilla, observando cómo las familiares casas de su barrio se iban quedando atrás. Reconoció la ruta que solían tomar hacia el centro de la ciudad, pero, tras unos minutos, Damián ejecutó un viraje inesperado, tomando un desvío que la desconcertó. ¿A dónde vamos?, preguntó, una nota de inquietud tiñendo su voz. A un lugar apacible, donde nadie nos interrumpa, replicó Damián, y algo en su tono hizo que el corazón de Elara comenzara a latir con una violencia desbocada. Continuaron el trayecto, alejándose progresivamente del bullicio urbano. Las calles asfaltadas se transformaron en caminos de tierra polvorientos. Las viviendas desaparecieron, cediendo su lugar a terrenos baldíos y, finalmente, al paisaje desértico y yermo que circundaba la ciudad. Damián, esto no me agrada en absoluto, dijo Elara, su voz ahora temblando de forma perceptible. ¿Por qué nos alejamos tanto? Podríamos haber hablado en un café, o en un restaurante. Cállate, mamá, estalló Valeria, girándose en su asiento para fulminarla con una mirada cargada de una furia gélida. Por una vez en tu miserable vida, simplemente cállate y deja que nosotros nos encarguemos de las decisiones. Elara sintió el impacto de aquellas palabras como si le hubieran abofeteado el rostro. Jamás, en toda su existencia, ninguno de sus hijos le había dirigido la palabra de una manera tan cruel y despectiva. Las lágrimas pugnaban por brotar de sus ojos, pero se juró a sí misma que no les daría esa satisfacción. No lloraría delante de ellos. El automóvil continuaba su avance implacable por aquella carretera solitaria que serpenteaba a través del desierto. A ambos lados, la tierra reseca y agrietada se extendía hasta el infinito. Cactus solitarios y espinosos salpicaban el paisaje como centinelas mudos, y el sol del mediodía empezaba a convertir el habitáculo del vehículo en un verdadero horno, a pesar del esfuerzo del aire acondicionado. Finalmente, después de un tiempo que a Elara le pareció una eternidad, pero que probablemente no superó la media hora, Damián detuvo el coche en medio de la nada más absoluta. A escasos metros de la carretera se erguía un poste de luz oxidado, uno de esos antiguos postes que en tiempos remotos habían iluminado la ruta, pero que ahora yacían abandonados, reliquias olvidadas de una era mejor. «Baja del coche, mamá», ordenó Damián, su voz despojada de cualquier inflexión humana. «¿Qué? ¿Por qué, Damián? ¿Qué está sucediendo?» La voz de Elara era ahora un hilo tembloroso de puro pánico. Valeria descendió del vehículo y abrió la puerta de Elara con un movimiento brusco. «Te hemos dicho que bajes. No nos obligues a repetirlo». Con las piernas flaqueándole como si fueran de gelatina, Elara salió del coche. El calor del desierto la golpeó con la fuerza de un muro invisible. El aire era tan abrasadoramente seco que sintió como sus labios se agrietaban al instante. Su mirada barrió el horizonte en una búsqueda desesperada de alguna señal de civilización, una casa lejana, otro vehículo, cualquier cosa. Pero no había nada. Solo la inmensidad del desierto y aquel poste solitario que se alzaba como un testigo silencioso de la desolación. Damián abrió el maletero y extrajo una soga gruesa y áspera. Elara sintió que sus piernas iban a ceder en cualquier momento. «No, no, por favor, ¿qué van a hacer?». Su voz era apenas un susurro quebrado, ahogado por el terror que la atenazaba. «Lo que debimos haber hecho hace muchos años», respondió Valeria con una frialdad cortante. «Liberarnos de la carga que has llegado a ser». Las escenas que siguieron se desarrollaron como una pesadilla lúcida de la que Elara no podía despertar. Damián y Valeria la arrastraron sin contemplaciones hacia el poste de metal. Intentó resistirse, intentó gritar con todas sus fuerzas,
pero su voz se desvanecía en la inmensidad del yermo. No había nadie que pudiera oírla. Nadie que pudiera socorrerla. Con movimientos mecánicos, eficientes, como si estuvieran ejecutando una tarea mundana, sus propios hijos la amarraron al poste. Las cuerdas se hundieron en su piel arrugada, interrumpiendo la circulación en sus brazos. Las lágrimas, finalmente libres, comenzaron a rodar por sus mejillas, trazando surcos limpios sobre su rostro cubierto de polvo. ¿Por qué? Logró articular entre sollozos desgarradores. ¿Qué he hecho para merecer esto? Los crié con todo mi amor, les di todo lo que tenía. Exactamente, la interrumpió Damián, su rostro una máscara de resentimiento endurecido. Nos diste todo lo que tenías, pero nunca fue suficiente. Nunca fue lo que nosotros queríamos de verdad. Y ahora, continuó, ahora estás vieja, enferma e inútil. Cuidar de ti nos costaría un dinero que no estamos dispuestos a gastar. Tu casa vale una fortuna, mamá, añadió Valeria, extrayendo un fajo de documentos de su elegante bolso. Aquí está la escritura. La vamos a vender. Ya tenemos un comprador dispuesto a pagar una suma considerable por el terreno. Con ese dinero podremos. Bueno, podremos vivir mucho mejor. Sin tantas preocupaciones. El Ara no podía dar crédito a lo que oía. Todo se reducía a dinero. A una casa. A un trozo de tierra. Pero es mi hogar, balbuceó, ahogada por el llanto. Es donde viví con vuestro padre, el lugar donde ustedes crecieron. Allí están todos nuestros recuerdos. Los recuerdos no pagan las facturas, el Ara, replicó Damián con sequedad. Y tú ya has vivido tu vida. Ahora nos toca a nosotros. ¿Y qué va a pasar conmigo? Preguntó el Ara, aunque en lo más profundo de su corazón destrozado ya conocía la terrible respuesta. Un silencio denso y pesado se cernió sobre ellos. Damián y Valeria intercambiaron una mirada, y en ese fugaz cruce de ojos, el Ara vio la cruda verdad. No había ningún plan para ella. Su plan era abandonarla allí, dejarla a merced del sol del desierto, de la sed, del hambre o de cualquier alimaña, para que la naturaleza terminara el trabajo que ellos no tenían el coraje de hacer con sus propias manos. No pueden hacerme esto, susurró el Ara, su voz rota. Soy su madre. Los llevé en mi vientre, les di la vida. Y ahora te devolvemos el favor, dijo Valeria, una sonrisa cruel curvando sus labios. Te estamos liberando de la carga de seguir viviendo una vida que ya no tiene ningún sentido. Damián y Valeria dieron media vuelta y comenzaron a caminar de regreso hacia el coche. El Ara luchó desesperadamente contra sus ataduras, gritó, suplicó, lloró, les recordó cada sacrificio que había hecho por ellos, cada noche en vela cuando estaban enfermos, cada bocado que se había quitado de la boca para que ellos no pasaran hambre, cada sueño personal que había aparcado para poder ofrecerles una educación mejor. Pero sus palabras se estrellaron contra un muro de indiferencia. Damián puso en marcha el motor. Valeria subió al vehículo sin lanzar una sola mirada atrás. Y entonces, el sedán negro comenzó a alejarse, levantando una nube de polvo que envolvió a el Ara en una niebla dorada y asfixiante que le picaba en los ojos y le arañaba la garganta. No, por favor, no me dejen aquí. Damián. Valeria. Sus gritos eran un lamento primario, cargado de una desesperación que solo puede experimentar quien ha sido traicionado de la forma más brutal por las personas que más ha amado. El coche se fue haciendo cada vez más pequeño en la distancia, un punto negro que se encogía contra el horizonte ondulante del desierto, hasta que finalmente desapareció, engullido por la inmensidad. Y el Ara se quedó sola. Completamente sola. En medio de la nada, atada a un poste de luz oxidado, bajo el sol implacable del mediodía. El silencio que la envolvió a continuación era ensordecedor. No había trinos de pájaros, ni el rumor del tráfico, ni voces humanas. Solo el silbido ocasional del viento que levantaba pequeños remolinos de polvo y hacía crujir la maleza seca esparcida por el paisaje árido.
El ara dejó caer la cabeza, su barbilla apoyada en su pecho. Las lágrimas seguían fluyendo, pero ahora en un llanto silencioso y resignado. Ya no le quedaban fuerzas para gritar. Su garganta estaba reseca, áspera, y cada inspiración era un acto doloroso. El vestido azul con flores blancas, que había elegido con tanto esmero esa mañana, estaba ahora sucio de polvo, y el calor sofocante hacía que la tela se le adhiriera a la piel de forma incómoda. Pensó en Mateo, su difunto esposo. ¿Qué habría dicho él si pudiera ver esto? Si pudiera ver lo que sus propios hijos, los niños que él había adorado con todo su ser, le estaban haciendo a su madre. El dolor en su pecho era más que el calor o las cuerdas que le oprimían los brazos. Era un dolor más profundo, visceral. Era el dolor de una traición que le desgarraba el alma. El sol continuaba su ascenso implacable. El ara sentía cómo su piel comenzaba a quemarse bajo sus rayos directos. Sus labios se agrietaban cada vez más. La sed se instaló en su garganta, una sensación rasposa que sabía que solo iría a peor con el paso de las horas. Se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que alguien la encontrara. ¿Días? ¿Semanas? ¿O tal vez nunca? Aquella carretera estaba claramente abandonada, olvidada por el progreso. Las líneas amarillas del pavimento estaban casi borradas por completo, y el asfalto presentaba profundas grietas por donde crecía la maleza. No había indicios de que un vehículo hubiera transitado por allí en mucho tiempo. Un buitre solitario comenzó a trazar círculos lentos y pacientes sobre su cabeza. El ara lo observó con una mezcla de fascinación mórbida y terror absoluto. ¿Era posible que su vida terminara de esta manera? Después de 78 años de existencia, de luchar, de amar, de sacrificarse, ¿acabaría sirviendo de alimento para las aves carroñeras en medio del desierto? Cerró los ojos, intentando en vano bloquear la imagen de aquel pájaro de la muerte. En su mente, como un torrente incontrolable, comenzaron a desfilar los recuerdos de tiempos más felices. Recordó el día que conoció a Mateo en un baile del pueblo, cuando ella apenas tenía 20 años. Él había sido tan apuesto con su traje oscuro y su sonrisa tímida. Se habían enamorado casi al instante, con esa intensidad pura que solo pertenece a la juventud. Recordó su boda, una ceremonia sencilla pero rebosante de amor en la pequeña iglesia local. No poseían grandes riquezas, pero se tenían el uno al otro. Y en aquel momento, eso había sido todo el universo que necesitaban. Sido más que suficiente. Habían sido tan inmensamente felices aquel día, tan rebosantes de esperanza y de sueños tejidos en conjunto sobre el futuro que levantarían ladrillo a ladrillo. Desfilaron por su mente las imágenes del nacimiento de Damián, las 27 horas de un parto extenuante que había soportado sin emitir una sola queja, porque cada punzada de dolor era un paso más cerca del momento en que sostendría a su primogénito en sus brazos. Y cuando por fin lo vio, tan diminuto, tan increíblemente perfecto, con sus dedos minúsculos y su rostro arrugado de recién llegado al mundo, comprendió con una certeza absoluta que daría su vida por él sin la menor vacilación. 3 años más tarde, había llegado Valeria. Otro parto complicado, otra prueba de resistencia que, sin embargo, se desvaneció en la insignificancia en el instante en que la depositaron sobre su pecho y sintió esa oleada de amor abrumador, un sentimiento tan vasto y profundo que solo una madre puede albergar por sus hijos. Su familia estaba al fin completa. Mateo trabajaba sin descanso en una fábrica y ella se dedicaba en cuerpo y alma al hogar y a los niños, velando para que jamás les faltara nada. ¿En qué momento se había torcido todo? Cuando sus dulces bebés, sus pequeños tesoros, se habían metamorfoseado en esos extraños de corazón gélido y mente calculadora que la habían abandonado a su suerte en la inmensidad del desierto. El ara rebuscó desesperadamente en los archivos de su memoria, intentando aislar el instante preciso en que la podredumbre había comenzado a instalarse. Quizás, reflexionó, el punto de inflexión fue cuando Damián ingresó en la universidad. Había obtenido una beca para cursar ingeniería en la gran ciudad. Regresó para las vacaciones de aquel primer año, pero ya no era el mismo.
Hablaba de conceptos que a ella se le escapaban, de oportunidades de negocio, de la imperiosa necesidad del éxito, de acumular riqueza y de escalar posiciones en la jerarquía social. Ya no era aquel muchacho que se sentaba con ella en la cocina para relatarle las minucias de su día mientras ella preparaba la cena con amor. Y Valeria. Valeria siempre había sido la más ambiciosa de los dos. Desde muy niña, anhelaba más de lo que ellos, con sus modestos recursos, podían ofrecerle. Sentía una profunda vergüenza de la humilde casa en la que vivían, de la ropa que no ostentaba marcas de lujo, de los automóviles viejos y destartalados que Mateo conducía con esmero. Cuando consiguió su puesto en el prestigioso despacho de contadores, cortó de forma casi total los lazos con sus orígenes, visitándolos únicamente en ocasiones especiales y siempre con una prisa evidente por marcharse. Mateo también lo había percibido en los últimos años de su vida. Cuando la enfermedad lo consumía lentamente, le había confesado su tristeza por la distancia que sentía con sus hijos ya adultos. Elara, le había dicho una noche, su voz apenas un susurro frágil pero cargado de emoción, me inquieta pensar qué será de ti cuando yo ya no esté. Damián y Valeria no son los niños que criamos. El mundo los ha cambiado. Prométeme que te cuidarás, que no les entregarás todo hasta quedarte sin nada para ti. Ella se lo había prometido, con lágrimas en los ojos le había jurado que estaría bien, que se cuidaría. Pero, ¿cómo podría haberse protegido de algo así? ¿Cómo podría haber previsto y defendido de la crueldad visceral de sus propios vástagos? Las horas se arrastraban con una lentitud exasperante. El sol del mediodía se dio su puesto al sol de la tarde, igual de implacable, igual de inmisericorde. Elara sentía cómo su conciencia comenzaba a desdibujarse, a volverse un torbellino de imágenes inconexas. La deshidratación severa, el calor extremo que la asfixiaba, el trauma emocional, todo se conjugaba para empujar su cuerpo más allá de sus límites. Su cabeza pendía inerte hacia adelante, su respiración era superficial y trabajosa. Las sogas que la aprisionaban habían cortado por completo la circulación en sus brazos, que ahora sentía como dos apéndices extraños y completamente entumecidos. Ya no lloraba, no le quedaban más lágrimas que derramar. Se sentía vacía, como una vasija de la que se había vertido hasta la última gota de su contenido. En algún momento, su mente exhausta comenzó a tejer alucinaciones. Le pareció ver a Mateo caminando hacia ella a través del desierto, sonriendo con esa calidez que ella tanto había amado. Él extendía sus manos hacia ella, y Elara, en un impulso desesperado, intentó alcanzarlo, pero las cuerdas la retuvieron brutalmente en su lugar. Mateo, susurró con la voz quebrada. Mateo, ayúdame. Pero la figura se desvaneció, disolviéndose en el aire hirviente que ondulaba sobre el asfalto. Elara sintió una punzada de desilusión tan aguda y profunda que amenazó con sumergirla definitivamente en la oscuridad. Y entonces, justo cuando estaba a punto de rendirse por completo, de dejar que la negrura la envolviera y la transportara lejos de aquel lugar de pesadilla, lejos del dolor y de la traición, escuchó un sonido. Un sonido que, al principio, creyó que era otra creación de su mente delirante, el ronroneo de un motor. Abrió los ojos con un esfuerzo sobrehumano, su visión borrosa y salpicada de manchas oscuras. A lo lejos, avanzando hacia ella a través del espejismo que creaba el calor, divisó un vehículo. No era el sedán negro de Damián, era una camioneta vieja, de un color verde desvaído por el sol, que avanzaba con lentitud por la carretera agrietada. Elara intentó gritar, pero de su garganta reseca solo brotó un graznido débil y patético. Intentó mover los brazos, pero las cuerdas la mantenían firmemente anclada al poste. Solo podía observar, con el corazón martilleando dolorosamente en su pecho, mientras la camioneta se aproximaba. ¿La verían? ¿O pasarían de largo, condenándola a morir en aquel paraje olvidado por Dios? La camioneta se acercaba cada vez más. Elara pudo distinguir que se trataba de un vehículo antiguo, probablemente de la década de los 80, con la pintura desgastada y varias abolladuras en la carrocería. En la parte trasera transportaba cajas y herramientas, sugiriendo que su conductor era un trabajador o un granjero. Y entonces, milagrosamente, la camioneta comenzó a reducir la velocidad.
Se estaba deteniendo. Alguien la había visto. Un hombre descendió de la cabina. Era de tez morena, de complexión robusta, con el rostro curtido por el sol y unas manos callosas, delatoras de una vida de trabajo duro. Vestía pantalones de mezclilla gastados y una camisa de cuadros con las mangas arremangadas. Su cabello negro estaba salpicado de canas, y sus ojos oscuros se abrieron desmesuradamente con una mezcla de sorpresa y horror al ver la escena. «Dios mío», exclamó, corriendo hacia ella. «Señora, ¿qué le ha sucedido? ¿Quién le ha hecho esto?». Se puso a trabajar de inmediato en las cuerdas, sus dedos fuertes pero sorprendentemente gentiles, mientras luchaba por deshacer los nudos que Damián había apretado con tanta saña. El ara sentía que iba a desmayarse en cualquier momento. La voz del hombre le llegaba como desde una gran distancia, amortiguada y distorsionada. «Resista, señora. Ya casi la libero. Aguante un poco más». Finalmente, las cuerdas cedieron. El cuerpo de Elara se desplomó hacia adelante, pero el hombre la sujetó antes de que impactara contra el suelo. Con sumo cuidado, la levantó en sus brazos, sorprendido por su ligereza, como si sostuviera un pájaro frágil que pudiera romperse con el más mínimo movimiento brusco. «La llevaré a mi camioneta. Tengo agua. Necesita hidratarse urgentemente». La transportó hasta el vehículo y la acomodó con delicadeza en el asiento del copiloto. Sacó una botella de agua, la abrió y se la acercó a los labios agrietados de Elara. «Beba despacio, a pequeños sorbos. Así, muy bien». El agua fresca tocó la lengua de Elara y fue como si probara el elixir de la vida. Deseaba beberla toda de un solo trago, pero el hombre regulaba el flujo, asegurándose de que no se atragantara. «Me llamo Gabriel», se presentó el hombre mientras ella bebía. «Gabriel Solano. Soy mecánico en el pueblo que está a unos 50 kilómetros de aquí. Venía de revisar unos equipos en un rancho cercano cuando la vi». Hizo una pausa, su rostro reflejando una mezcla de profunda preocupación e indignación. «¿Quién le hizo esto? ¿Fue un asalto?». Elara lo miró, y en ese instante, todas las emociones que había estado conteniendo, el dolor, la traición, la desesperanza, afloraron a la superficie. Comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de un alivio abrumador, mezclado con una tristeza tan insondable que parecía no tener fin. «Mis hijos», logró decir entre sollozos. «Fueron mis propios hijos». Gabriel se quedó petrificado, su rostro una máscara de incredulidad absoluta. ¿Sus hijos? ¿Sus propios hijos le hicieron esto? Elara asintió, incapaz de articular más palabras. El llanto le ahogaba la garganta, sacudiendo todo su cuerpo. Gabriel la observó durante un largo momento, y ella pudo ver en sus ojos una compasión inmensa y una furia apenas contenida. «Eso es imperdonable», dijo finalmente, su voz temblando de emoción. «No existen palabras para describir algo así». Tomó una respiración profunda, tratando de serenarse. «Primero, la llevaré al hospital. Necesita atención médica urgente. Después, ya decidiremos qué hacer». Puso la camioneta en marcha y comenzó a desandar el camino, en dirección al pueblo. Elara miraba por la ventanilla, observando el paisaje desértico pasar a su lado. Aún no podía creer que estuviera viva, que alguien la hubiera encontrado. ¿Cuántas horas había permanecido atada a ese poste? 3. 4. Le había parecido una eternidad. Durante el trayecto, Gabriel la miraba de reojo con preocupación. ¿Todavía tiene sed? Hay más agua. Gracias, susurró Elara, su voz todavía ronca. Gracias por salvarme. No sé qué habría pasado si usted no. No piense en eso ahora, la interrumpió Gabriel con gentileza. Lo importante es que está a salvo. Y le prometo que lo que hicieron sus hijos no quedará impune. Nadie merece ser tratado de esa manera, y mucho menos una madre por sus propios hijos. Sus palabras trajeron una nueva oleada de lágrimas a los ojos de Elara. Este desconocido, este hombre que no la conocía de nada, mostraba más compasión por su situación que sus propios hijos.
El viaje al pueblo duró casi una hora. El Lara oscilaba entre la vigilia y el sopor, su cuerpo y su mente exhaustos. Gabriel mantuvo una conversación constante, probablemente para mantenerla despierta, contándole sobre su trabajo, su familia y el pueblo al que se dirigían. Mi esposa Elena y yo llevamos casados 32 años, decía mientras conducía. Tenemos 3 hijos, 2 varones y una chica. Ya son adultos, pero todavía vienen a visitarnos cada semana. Elena siempre prepara una gran comida los domingos y nos reunimos todos. Eso es lo más importante para nosotros, la familia. Cada palabra era como un puñal en el corazón de Lara. Ella también había tenido eso. Hubo un tiempo en que sus hijos también la visitaban, comían sus guisos y pasaban tiempo con ella. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué su historia había tomado un rumbo tan diferente y trágico? Finalmente, las primeras casas del pueblo aparecieron en el horizonte. Era un lugar pequeño, de esos que parecen haberse detenido en el tiempo, con casas bajas de adobe y ladrillo alineadas en calles de tierra. Había una pequeña plaza central con una iglesia antigua y algunos árboles que daban sombra a los bancos donde conversaban los ancianos. Gabriel condujo directamente al pequeño centro de salud, un edificio blanco de una sola planta. Tocó el claxon repetidamente al detenerse frente a la entrada. Una enfermera joven salió corriendo, seguida por un doctor de mediana edad con expresión alarmada. Gabriel. ¿Qué ha pasado?, preguntó el doctor. Dr. Orrines, encontré a esta señora en el desierto, atada a un poste. Está gravemente deshidratada y en estado de shock. Necesita ayuda inmediata. El Dr. Orrines no perdió el tiempo. Junto con la enfermera y Gabriel, ayudaron a Elara a bajar y la llevaron al interior, colocándola en una camilla y comenzando a examinarla. Tiene quemaduras solares severas, observó el doctor. Signos de deshidratación avanzada, y sus muñecas están muy lastimadas por las cuerdas. Levantó la vista hacia Gabriel. ¿Atada a un poste? ¿Quién haría algo así? Sus propios hijos, respondió Gabriel, su voz cargada de desprecio. Eso es lo que ella me dijo. El doctor Arenas y la enfermera intercambiaron una mirada de puro horror. Llamaré al comandante Serrano, dijo el doctor. Esto es un crimen terrible. Durante las horas siguientes, Elara entró y salió de la conciencia mientras el personal médico trabajaba para estabilizarla. Le administraron suero por vía intravenosa, trataron sus quemaduras con ungüentos y le dieron medicamentos para el dolor. Cuando finalmente se sintió más alerta, se encontró en una pequeña habitación del centro de salud. Gabriel estaba sentado en una silla junto a su cama, y había otra persona presente, un hombre mayor con uniforme de policía, el comandante del pueblo. Señora Vargas, dijo el comandante Serrano con voz gentil pero firme. Soy el comandante Serrano. Gabriel me ha contado lo que le sucedió, pero necesito escuchar su versión. ¿Puede contarme qué pasó? Por un instante, Elara consideró guardar silencio para proteger a sus hijos, pero luego recordó sus rostros fríos, la crueldad en sus palabras. No, ya no les debía ninguna lealtad. Con voz temblorosa pero firme, Elara relató toda la historia, desde la llamada de Damián hasta el abandono en el desierto. El comandante Serrano tomaba notas, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. ¿Tiene los nombres completos de sus hijos, sus direcciones? Elara le proporcionó toda la información. Esto es intento de homicidio, sentenció el comandante al terminar ella. Voy a contactar a las autoridades de la ciudad para que los arresten. Pero, vaciló Elara, son mis hijos. Con todo respeto, señora, la interrumpió el comandante, lo que ellos hicieron no tiene justificación. Y si no se les castiga, podrían volver a hacerle daño. Gabriel se inclinó hacia ella. Señora Elara, sé que es difícil, pero tiene que pensar en usted ahora. Ellos no pensaron en usted. No merecen su protección. Elara cerró los ojos, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. Ambos tenían razón. Tenía que ser fuerte. Haga lo que tenga que hacer, comandante, dijo en un susurro. El comandante asintió. Descanse.
El doctor dice que debe quedarse aquí un par de días. Cuando el comandante se fue, Gabriel se quedó un momento más. Mi esposa Elena vendrá a verla mañana. Le traerá ropa, algo de comida. No está sola, ya no. Sus palabras desataron un nuevo torrente de lágrimas, pero esta vez eran de gratitud. Este extraño le estaba ofreciendo más cuidado del que sus propios hijos le habían dado en años. Gracias, Gabriel, susurró. No tiene que pagarme nada, respondió él con una sonrisa cálida. Así es como la gente debería tratarse, con bondad. Tras la partida de Gabriel, Elara se quedó sola en la habitación. A través de la ventana, veía el cielo del atardecer teñido de naranja y rosa. El sol por fin se ponía. Tocó los vendajes de sus muñecas. Aún sentía el ardor de las quemaduras, pero estaba viva. Milagrosamente, estaba viva. Pensó en Damián y Valeria. En ese momento, probablemente estarían celebrando su nueva libertad, su futura riqueza. No sabían que un extraño bondadoso en una camioneta vieja había desbaratado sus planes crueles y que la justicia, lenta pero segura, ya se dirigía hacia ellos. Probablemente se encontrarían en la comodidad de sus hogares, tal vez cenando, viendo la televisión o durmiendo plácidamente en sus camas confortables. ¿Se detendrían a pensar en ella, aunque fuera por un instante? ¿Sentirían alguna punzada de culpa, el más mínimo atisbo de remordimiento? ¿O simplemente continuarían con sus vidas como si nada hubiera ocurrido, como si no hubieran abandonado a su propia madre a una muerte segura en el desierto? La puerta de la habitación se abrió con un sigilo casi imperceptible. Era la enfermera que la había atendido antes, una joven de rostro amable. ¿Necesita algo, señora Vargas? ¿Más agua, quizás algo para el dolor? Solo quiero entender, dijo Elara, su voz un hilo quebrado, ¿cómo pude criar hijos capaces de cometer tal atrocidad? ¿En qué me equivoqué? La enfermera se acercó a la cama y tomó la mano de Elara con una delicadeza reconfortante. Usted no se equivocó en nada, afirmó con una convicción inquebrantable. El amor de una madre no puede engendrar la crueldad en el corazón de un hijo. Esa es una elección que ellos hicieron. Ellos tomaron esas decisiones. No es su culpa. Jamás será su culpa. Elara deseaba con todas sus fuerzas creer en aquellas palabras. Necesitaba desesperadamente aferrarse a ellas, pero la duda, como un veneno insidioso, seguía corroyendo su corazón. ¿Había sido demasiado permisiva, quizás demasiado indulgente? ¿Los había amado en exceso, convirtiéndolos en seres egoístas e insensibles? Descanse ahora, dijo la enfermera, ajustando con suavidad las sábanas alrededor de Elara. Mañana será un nuevo día. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Las palabras resonaron en la mente de Elara mientras, finalmente, permitía que el agotamiento la venciera y se deslizaba hacia un sueño profundo y reparador. Soñó con Mateo, con su sonrisa cálida y sus manos fuertes. En el sueño, él la abrazaba con ternura y le susurraba al oído que todo estaría bien, que ella era fuerte, que sobreviviría a esta prueba. Y por primera vez en aquel día terrible, Elara se permitió albergar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, había una razón por la cual Gabriel la había encontrado. Quizás su historia no había concluido en aquel poste de luz solitario en medio del desierto. Tal vez, contra todo pronóstico, esta nueva etapa de su vida apenas estaba comenzando. La mañana siguiente despuntó con una suavidad que contrastaba de forma dramática con el horror del día anterior. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas de la pequeña habitación del centro de salud, dibujando patrones dorados en las paredes blancas. Elara despertó lentamente, desorientada al principio, sin reconocer su entorno. Luego, los recuerdos la asaltaron como una avalancha, el automóvil negro, el desierto, las cuerdas, los rostros impávidos de Damián y Valeria. Su cuerpo se tensó al revivir el trauma, y su respiración se aceleró. Pero entonces, sintió la suavidad de las sábanas limpias, el alivio del dolor gracias a los medicamentos, y recordó a Gabriel, al comandante Serrano, la bondad de completos extraños que le habían salvado la vida.
La puerta se abrió con delicadeza y entró el doctor Arenas, esbozando una sonrisa tranquilizadora. Buenos días, señora Vargas. ¿Cómo se siente hoy? Adolorida, admitió Elara, pero viva. Estoy viva. Y así seguirá, le aseguró el doctor mientras revisaba sus signos vitales. Su presión arterial está estabilizada, la hidratación mejora, y las quemaduras responden bien al tratamiento. Hizo una pausa y la miró con calidez. Tiene usted un espíritu muy fuerte, señora Vargas. No cualquiera sobreviviría a lo que usted ha pasado. Elara no se sentía particularmente fuerte. Se sentía rota, traicionada, como si una parte fundamental de su ser hubiera sido arrancada de cuajo. Sin embargo, asintió débilmente, agradecida por las amables palabras del doctor. El comandante Serrano vendrá más tarde, continuó el doctor. Tiene noticias para usted. Y Gabriel también llamó. Dijo que su esposa Elena vendría a visitarla después del desayuno. El desayuno consistió en un caldo suave y pan tostado, lo único que su estómago podía tolerar. La enfermera, que se había presentado como Isabel, se quedó con ella mientras comía, charlando sobre trivialidades que ayudaron a distraer la mente de Elara del torbellino de emociones que la embargaba. El pueblo es pequeño, contaba Isabel, pero la gente es buena. Todos se cuidan entre sí. La noticia de lo que le pasó se extendió rápidamente. Mucha gente ha preguntado por usted, ofreciendo ayuda. Elara sintió un nudo en la garganta. Extraños se preocupaban más por ella que sus propios hijos. Alrededor de las 10 de la mañana, entró en la habitación una mujer de unos 55 años, con el cabello castaño recogido en una trenza y unos ojos cálidos que irradiaban bondad. Señora Elara, dijo suavemente, soy Elena, la esposa de Gabriel. Mi esposo me contó lo que le pasó. Le he traído algunas cosas que pensé que podría necesitar. Elena se acercó y comenzó a sacar de una bolsa un camisón limpio, ropa interior nueva, un cepillo para el cabello, un espejo, algunas revistas y un recipiente con galletas caseras aún tibias. No tenía por qué molestarse, dijo Elara, con la voz quebrada por la emoción. No es ninguna molestia, interrumpió Elena, tomando la mano de Elara. Es lo correcto. Cuando Gabriel me contó lo que sus hijos le hicieron, no podía creerlo. ¿Cómo puede existir gente tan cruel? Las dos mujeres se miraron, y en ese intercambio silencioso, se forjó un vínculo invisible pero fuerte. Soy madre de 3 hijos, continuó Elena, y no puedo ni concebir la idea de que alguno de ellos pudiera hacerme algo así. Debe de estar destrozada. Lo estoy, admitió Elara, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Siento como si me hubieran arrancado el corazón. Conversaron durante más de 1 hora. Elena le habló de su propia familia, de los valores de respeto y gratitud que les habían inculcado. Le habló de la comunidad unida del pueblo, tan diferente de la vida solitaria que Elara había llevado en la ciudad. Cuando se recupere, dijo Elena antes de irse, me gustaría que viniera a cenar a nuestra casa. Estamos aquí para usted. Ya no está sola. Después de que Elena se fuera, Elara se quedó mirando los regalos. Eran gestos simples, pero significaban más que todo el dinero del mundo. Significaban que todavía había bondad en el mundo. Alrededor del mediodía, el comandante Serrano llegó con noticias. Su expresión era seria. Señora Vargas, mis colegas en la ciudad han localizado a sus hijos. Damián fue encontrado en su lugar de trabajo. Valeria fue arrestada en su departamento. Ambos están bajo custodia policial. Elara sintió una mezcla de alivio, tristeza y una pequeña chispa de satisfacción. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Serán acusados de intento de homicidio, secuestro y abuso de adulto mayor, explicó el comandante. Son cargos muy serios. Pero necesitamos su testimonio completo. Y eventualmente, testificar en el juicio. La idea de un juicio era abrumadora. Usted tiene todo el derecho de retirar los cargos si lo desea, añadió el comandante. Es su decisión. Elara pensó en sus hijos cuando eran niños, en los momentos en que buscaban su consuelo y consejo.
¿Cuándo se habían convertido en monstruos? No voy a retirar los cargos, dijo finalmente, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Lo que hicieron estuvo terriblemente mal. Y si no enfrentan las consecuencias, ¿qué les enseñaría eso? El comandante asintió con aprobación. Es una decisión valiente, señora Vargas. Tiene todo nuestro apoyo. En los días siguientes, mientras el Ara se recuperaba, la historia se filtró a los medios de comunicación. Los reporteros llegaron al pueblo, pero el doctor Arenas y el comandante Serrano la protegieron del acoso. Aún así, vio los titulares en los periódicos que Isabel le mostraba: hijos crueles abandonan a madre en el desierto. Se sintió expuesta y vulnerable, pero también comenzaron a llegar cartas, cientos de ellas, de personas de todo el país expresando su apoyo y admiración. Algunas incluían pequeñas cantidades de dinero, otras, oraciones y dibujos de niños. Elena y Gabriel la visitaban a diario, trayendo comida y, lo más importante, compañía. Lentamente, el Ara comenzó a sentir que estaba formando una nueva familia, una familia de corazón. Al tercer día, el doctor Arenas le dio el alta, pero la pregunta era, ¿a dónde iría? La idea de volver a su casa, ahora manchada por la traición, era insoportable. Puede quedarse con nosotros, dijo una voz desde la puerta. Eran Elena y Gabriel. Tenemos una habitación extra, continuó Elena. Puede quedarse todo el tiempo que necesite. No tiene por qué estar sola. No podría imponerme de esa manera, protestó el Ara, aunque su corazón se llenó de esperanza. No es una imposición, insistió Gabriel. Sería un honor. Y así, esa misma tarde, el Ara dejó el centro de salud acompañada por sus nuevos amigos. La casa de Elena y Gabriel era acogedora y estaba llena de fotografías familiares que evocaban una vida de amor y felicidad. La habitación que le ofrecieron era pequeña pero perfecta, con una ventana que daba a un jardín trasero. Tómese su tiempo, le dijo Elena. Nuestros hijos vienen a cenar esta noche. Están ansiosos por conocerla. Cuando la dejaron sola, el Ara se sentó en la cama, sintiendo la suavidad del edredón bajo sus manos. Miró a su alrededor y, por primera vez desde que había despertado en aquel automóvil rumbo al desierto, se permitió sentir una pequeña chispa de esperanza. Brisa de esperanza. Quizás, tan solo quizás, su existencia no había llegado a su fin. Tal vez, un capítulo completamente nuevo estaba comenzando a escribirse. No sería el capítulo que ella había soñado o imaginado para su vejez. No contaría con la presencia de sus hijos biológicos, aquellos a quienes había criado con una devoción absoluta, solo para ser traicionada de la forma más despiadada imaginable. Pero este nuevo capítulo sí incluiría a estas almas bondadosas que le habían demostrado que la luz aún existía en el mundo, que todavía había poderosas razones para seguir adelante. Se incorporó y caminó lentamente hacia la ventana. El sol de la tarde bañaba el jardín trasero con una luz cálida y dorada. Pudo ver a Gabriel enfrascado en sus labores dentro de un pequeño cobertizo, probablemente reparando alguna pieza mecánica. Podía escuchar a Elena en la cocina, el reconfortante tintineo de platos y cacerolas mientras preparaba la cena. El Ara apoyó la palma de su mano contra el cristal de la ventana, sintiendo el calor del sol transferirse a su piel. Sí, pensó con una convicción que nacía desde lo más profundo de su ser, si podía superar esto. Podía sobrevivir, podía sanar, y tal vez, algún día, podría incluso volver a florecer. Pero primero, tendría que enfrentarse a Damián y a Valeria. Tendría que mirarlos directamente a los ojos en una sala de tribunal y relatar su historia. Tendría que ser fuerte de maneras que nunca antes había necesitado ser. Y con el apoyo incondicional de Gabriel, Elena y todas las personas de buen corazón que había encontrado en aquel pequeño y apartado pueblo, el Ara supo que podría lograrlo. 2 semanas después de su milagroso rescate del desierto, el Ara se encontró sentada en el asiento trasero del automóvil de Gabriel, recorriendo el camino de regreso a la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida. El comandante Serrano ocupaba el asiento del copiloto, revisando con atención unos documentos contenidos en una carpeta de cartón. El día de su declaración oficial había llegado.
Hoy tendría que presentarse en la comisaría central, sentarse frente a un fiscal y varios detectives y narrar su terrible experiencia una vez más, esta vez para que quedara grabada y registrada oficialmente como parte fundamental del caso penal contra sus hijos. Lara observaba por la ventanilla, viendo cómo el paisaje se transformaba gradualmente, pasando de la aridez del desierto a los suburbios de la metrópoli. Cada kilómetro que los acercaba a su destino hacía que la ansiedad creciera en su pecho como una marea oscura. Las 2 semanas que había pasado en el hogar de Elena y Gabriel habían sido un bálsamo para su alma herida. La rutina apacible del pueblo, las comidas compartidas con la familia Solano, las tardes pasadas en el porche contemplando las puestas de sol, todo había contribuido a que comenzara a sanar, tanto física como emocionalmente. Los hijos de Elena y Gabriel habían acudido a cenar aquella primera noche, tal como Elena había prometido. Eran 3 jóvenes maravillosos. Leo, el mayor, de 30 años, que era maestro en la escuela local. Marcos, de 27, que ayudaba a su padre en el taller mecánico. Y Eva, la menor, de 23, que estudiaba enfermería en la ciudad pero regresaba cada fin de semana para estar con sus padres. La manera en que trataban a Elena y Gabriel, con un respeto genuino y un cariño palpable, había sido para Lara como un espejo que reflejaba con una claridad dolorosa todo lo que había perdido con sus propios hijos. Pero en lugar de sentir envidia o amargura, había experimentado una extraña calidez. Aquellos jóvenes la habían acogido con los brazos abiertos, dirigiéndose a ella como doña Lara con un respeto profundo, escuchando su historia con una indignación visible y ofreciéndole su apoyo incondicional. Nuestros padres nos enseñaron que la familia no es solo un lazo de sangre, le había dicho Leo aquella noche. La familia son las personas que están a tu lado cuando más las necesitas. Y ellos están aquí para usted, así que eso la convierte en parte de nuestra familia también. Esas palabras habían resonado en lo más hondo del corazón de Lara. Había llorado esa noche en la soledad de su pequeña habitación, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud inmensa, mezclada con la amarga comprensión de todo lo que sus propios hijos habían decidido desechar. Ahora, mientras el vehículo se adentraba en las calles familiares de la ciudad, Lara sintió que su estómago se encogía. Esta era la urbe donde había vivido durante más de 50 años. Conocía cada avenida, cada rincón. Allí estaba el mercado donde solía comprar las verduras frescas para sus guisos. Allí estaba el parque al que llevaba a Damián y a Valeria cuando eran pequeños para que jugaran en los columpios. Cada lugar evocaba un recuerdo, y cada recuerdo estaba ahora teñido por el veneno del dolor. ¿Se encuentra bien, doña Lara?, preguntó Gabriel, su mirada preocupada reflejada en el espejo retrovisor. Sí, respondió ella, aunque su voz tembló ligeramente, solo estoy nerviosa. Es completamente normal, intervino el comandante Serrano, girándose en su asiento para mirarla. Va a ser difícil, no le mentiré. Pero recuerde que no está sola. Yo estaré con usted durante toda la declaración. El fiscal, el licenciado Ramos, es un buen hombre. Él comprende lo traumático que es todo esto para usted. Llegaron a la jefatura central de policía, un imponente edificio de hormigón gris de 3 plantas que resultaba intimidante e impersonal. Gabriel encontró un lugar para aparcar y descendieron del vehículo. Lara se detuvo un instante, contemplando el edificio y reuniendo todo su coraje. Elena le había dado un rosario esa mañana antes de que partieran. Para que sepa que no está sola, le había dicho, colocando las cuentas de madera en las manos de Lara. Dios está con usted, y nosotros también en espíritu. Lara palpó el rosario en el bolsillo de su chaqueta, sintiendo la suavidad de las cuentas bajo sus dedos, y eso le infundió la fuerza que necesitaba para empezar a caminar hacia la entrada. El interior de la comisaría era un hervidero de actividad. Oficiales uniformados iban y venían con prisa. Los teléfonos sonaban sin cesar. Un murmullo constante de conversaciones llenaba el aire. El comandante Serrano la guió a través del bullicio hasta un ascensor que los condujo al 2.º piso. El pasillo de esta planta era mucho más tranquilo. Las paredes estaban pintadas de un beige institucional y monótono, y puertas numeradas se alineaban a ambos lados.
El comandante se detuvo frente a la puerta marcada con el número 205, tocó suavemente y abrió. La sala era pequeña y carecía de ventanas. Una larga mesa con varias sillas ocupaba el centro. En un extremo, una cámara de video estaba montada sobre un trípode. Un hombre de unos 50 años, con el cabello canoso perfectamente peinado y vestido con un traje oscuro, se puso de pie para recibirla. Señora Vargas, dijo, su voz una mezcla de calidez y profesionalismo. Soy el fiscal Héctor Ramos. Le agradezco que haya venido hoy. Sé que esto no es fácil para usted. El Lara le estrechó la mano y se sentó en la silla que él le indicó. Gabriel preguntó si podía quedarse, y el fiscal asintió, señalándole una silla en una esquina de la habitación. Vamos a grabar su declaración, explicó el fiscal Ramos. Es el procedimiento estándar. Simplemente quiero que me cuente, con sus propias palabras y con todos los detalles que pueda recordar, qué sucedió exactamente ese día. Tómese su tiempo. Si necesita un descanso, solo tiene que decirlo. La cámara se encendió, y una pequeña luz roja comenzó a parpadear. El fiscal inició el interrogatorio con preguntas básicas, su nombre completo, su edad, su dirección. Luego, gradualmente, las preguntas se volvieron más específicas y dolorosas. El Lara comenzó a narrar los eventos de aquel día fatídico. Cada palabra era como arrancar una costra de una herida que apenas comenzaba a cicatrizar. Describió la llamada telefónica de Damián la noche anterior, el tono frío y distante de su voz. Describió cómo se había arreglado esa mañana, ilusionada por ver a sus hijos, ignorante del horror que la aguardaba. Su voz se quebró al describir el momento en que se percató de que se dirigían hacia el desierto, alejándose de la ciudad, de cualquier posible ayuda. Les pregunté a dónde íbamos, dijo, mientras las lágrimas comenzaban a surcar sus mejillas. Damián no me respondió. ¿Y Valeria? Valeria me ordenó que me callara. Su tono era tan gélido. Jamás me había hablado de esa manera. Jamás. El fiscal le acercó una caja de pañuelos y esperó pacientemente a que se recompusiera. Cuando llegamos a ese lugar desolado, cuando Damián sacó las cuerdas del maletero, fue entonces cuando lo comprendí de verdad, continuó. Iban a dejarme allí. Iban a abandonarme para que muriera. Describió cómo la habían atado al poste, cómo les había suplicado, cómo había intentado apelar a los buenos momentos que habían compartido como familia. Pero ninguna de sus palabras había logrado penetrar la coraza de codicia que parecía envolver a sus hijos. Valeria sacó unos documentos, prosiguió el Lara. Dijo que eran las escrituras de mi casa. Dijo que ya tenían un comprador, que iban a venderla para vivir mejor, como si mi vida, mi hogar, los recuerdos de 50 años junto a su padre, como si nada de eso importara. Solo el dinero. El fiscal Ramos tomaba notas meticulosamente, interrumpiéndola ocasionalmente para aclarar detalles. ¿Qué le habían dicho exactamente? ¿Cómo eran las cuerdas? ¿Hubo amenazas explícitas? El Lara respondió a cada pregunta lo mejor que pudo, aunque había momentos en que su memoria se nublaba, abrumada por la emoción. Finalmente, describió cómo el coche se había alejado, levantando esa nube de polvo que pareció tragarse su última esperanza. Describió las horas bajo el sol brutal, la sed insoportable, el dolor de las cuerdas, los buitres sobrevolándola. Creí que iba a morir allí, dijo con un hilo de voz. Pensé que ese sería mi final, abandonada por los niños que había llevado en mi vientre, a los que había amamantado y cuidado. Y me preguntaba constantemente qué había hecho mal, cómo había fallado como madre para que ellos pudieran hacerme algo así. Señora Vargas, la interrumpió el fiscal con voz gentil pero firme. Quiero que escuche esto con atención. Usted no falló. Lo que sus hijos hicieron no fue el resultado de un error suyo. Fue una decisión que ellos tomaron, una decisión monstruosa y criminal. Pero fue su decisión, no la suya. Sus palabras eran un eco de lo que Isabel y Elena le habían dicho, pero el Lara aún luchaba por creerlas del todo. La culpa era una carga pesada que se negaba a abandonarla. Luego, describió el rescate, la camioneta verde, Gabriel corriendo hacia ella, el agua fresca que le devolvió la vida.
La declaración completa duró casi 3 horas. Cuando terminó, Lara se sentía completamente exhausta. El fiscal apagó la cámara y le agradeció su valentía. Su testimonio es crucial, dijo. Con esto, el testimonio de Gabriel Solano y las pruebas físicas, construiremos un caso sólido. Sus hijos se enfrentarán a la justicia, se lo prometo. El comandante Serrano la acompañó a una pequeña sala de descanso donde Gabriel la esperaba con café. Apenas podía tragar. Ya ha pasado lo más difícil, la consoló el comandante. Ahora solo queda esperar el juicio, probablemente en unos meses. Pero había algo más. El fiscal Ramos entró en la sala con una expresión seria. Señora Vargas, hay algo que debe saber. Los abogados de sus hijos han solicitado libertad bajo fianza. La audiencia es mañana por la tarde. Lara sintió un escalofrío. ¿Libertad? ¿Podrían salir? Es una posibilidad, admitió el fiscal. Pelearé en contra, por supuesto. Son un peligro para usted. Pero el juez tiene la última palabra. La idea de que Damián y Valeria pudieran estar libres mientras ella vivía con el trauma era insoportable. Esa noche, de vuelta en casa de Elena y Gabriel, Lara apenas durmió. A la mañana siguiente, Elena notó su angustia. No vamos a permitir que le hagan daño, dijo con firmeza. Este pueblo entero la protegerá. Sus palabras ofrecieron algo de consuelo, pero la ansiedad persistía. La audiencia de fianza tuvo lugar al día siguiente. El fiscal Ramos llamó esa tarde, su voz tensa. El juez concedió la fianza, dijo. Ambos han sido liberados con órdenes de alejamiento estrictas. Lara se dejó caer en una silla, sin fuerzas. Pero hay más, continuó el fiscal. Han hecho declaraciones públicas a través de sus abogados. Afirman que fue un malentendido. Que querían llevarla a un lugar tranquilo para hablar y que usted tuvo un episodio. Dicen que usted sufre de demencia, que se puso violenta y que la ataron temporalmente para evitar que se hiciera daño mientras iban a buscar ayuda. Lara no podía dar crédito a sus oídos. ¿Demencia? ¿Violenta? Es una mentira absoluta, exclamó. Lo sé, respondió el fiscal. Y tenemos pruebas que lo contradicen. El examen del doctor Arenas no encontró signos de demencia. Pero esta será su estrategia de defensa. Intentarán pintarla como una anciana confundida. Después de colgar, Lara se quedó en silencio, rodeada por el consuelo de Elena y Gabriel. La traición ahora era aún más profunda. No solo la habían abandonado, ahora intentaban destruir su credibilidad. No van a ganar, dijo Gabriel con voz firme. La verdad siempre sale a la luz. Pero Lara no estaba tan segura. Sabía lo persuasivos que podían ser sus hijos. Los días siguientes fueron una tortura. Lara apenas salía de casa, temerosa. Una tarde, una semana después, sonó el teléfono. Gabriel contestó. Lara vio cómo su expresión se volvía seria, preocupada. Es para usted, dijo, tapando el auricular con la mano. Mano. Dice que es un periodista que quiere hablar con usted sobre su historia. Lara titubeó. El fiscal Ramos le había recomendado encarecidamente que no hablara con los medios de comunicación, que esperara a que concluyera el juicio. Sin embargo, algo en la expresión de Gabriel la impulsó a tomar el auricular. Sí, dígame. Señora Vargas, mi nombre es Lorena Fuentes. Soy reportera del periódico La Crónica. He estado siguiendo su caso de cerca y, bueno, hay algo que creo que debería saber. Sus hijos concedieron una entrevista ayer. Se publicó esta misma mañana. En ella, afirman que usted los había estado manipulando emocionalmente durante años, que les exigía dinero constantemente y que los amenazaba con desheredarlos si no cumplían sus caprichos. Lara sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Eso. Es completamente falso. Jamás les pedí dinero. Yo vivía con mi pensión. Y nunca los manipulé. ¿Cómo pueden atreverse a decir semejantes cosas? Lo sé, señora Vargas, y precisamente por eso la llamo.
Quiero ofrecerle la oportunidad de contar su versión de la historia. Creo que la opinión pública necesita escuchar la verdad completa. ¿Estaría dispuesta a hablar conmigo? Elara miró a Gabriel y a Elena, que habían estado escuchando la conversación. Gabriela sintió lentamente. La verdad necesita ser contada, dijo. Si ellos van a mentir públicamente, usted tiene todo el derecho a defenderse. Y así fue como, 2 días después, Elara se encontró sentada en la sala de estar de Elena y Gabriel, frente a una mujer de unos 35 años con una grabadora de voz entre ellas. Lorena Fuentes tenía una mirada cálida y una forma gentil de hacer preguntas que hizo que Elara se sintiera cómoda casi de inmediato. Durante 2 horas, Elara le relató toda su vida, no solo los eventos de aquel día terrible en el desierto. Le habló de Mateo, de los primeros años de su matrimonio, cuando eran pobres pero inmensamente felices. Le habló del nacimiento de sus hijos, de cómo los había criado con amor y sacrificio. Le habló de cómo la relación había comenzado a deteriorarse a medida que Damián y Valeria crecían y se volvían más ambiciosos, más materialistas. Yo solo quería su amor, dijo Elara, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Solo quería que me visitaran de vez en cuando, que llamaran para saber cómo estaba. No les pedía dinero, no los manipulaba. Solo quería seguir siendo su madre. Y ellos decidieron que era más conveniente que yo dejara de existir. Lorena escuchaba con atención, tomando notas ocasionalmente, pero principalmente permitiendo que Elara se desahogara. Hay algo que quiero preguntarle, dijo Lorena cuando Elara terminó. Después de todo lo que le hicieron, de la crueldad y la traición, ¿queda alguna parte de usted que todavía los ama? ¿Qué desearía poder perdonarlos? Era una pregunta profunda y dolorosa. Elara guardó silencio durante un largo rato, buscando en su corazón una respuesta honesta. Una parte de mí siempre los amará, dijo finalmente. Son mis hijos. Eso nunca cambiará por completo. Pero el amor que siento ahora está mezclado con tanto dolor, con tanta decepción. No sé si alguna vez podré perdonarlos. No sé si quiero hacerlo. Lo que hicieron fue imperdonable, y deben enfrentar las consecuencias de sus actos. La entrevista se publicó en la primera plana del periódico 3 días después. Era un reportaje extenso, que abarcaba 2 páginas completas, con fotografías de Elara, del desierto donde había sido abandonada y, para su sorpresa, también fotografías de ella con Elena y Gabriel, mostrando la nueva familia que había encontrado. El titular rezaba, El amor de una madre traicionado, la verdadera historia de Elara Vargas. La reacción del público fue inmediata y abrumadora. El periódico recibió cientos de cartas de apoyo. Las redes sociales se incendiaron con comentarios que condenaban a Damián y Valeria. Incluso se organizó una pequeña protesta frente a la empresa de Damián, con personas portando pancartas que decían, la codicia no es excusa para el crimen y justicia para Elara Vargas. El fiscal Ramos la llamó para informarle que la publicidad estaba jugando a su favor. La opinión pública está completamente de su lado, explicó. Eso ejerce presión sobre el sistema judicial. Pero la publicidad también tuvo un efecto que Elara no había previsto. Damián y Valeria respondieron a través de sus abogados con un comunicado que fue igualmente publicado. En él, se presentaban como hijos amorosos que solo habían querido lo mejor para su madre, que estaban devastados por las acusaciones. Nuestra madre sufre de problemas mentales, decía el comunicado. Hemos intentado conseguirle ayuda, pero se niega. Este incidente en el desierto fue un terrible malentendido. Nunca tuvimos la intención de hacerle daño. Solo queríamos hablar con ella sobre mudarse a un lugar donde pudiera recibir el cuidado que necesita. Pero se puso violenta, y en el caos del momento, tomamos decisiones que ahora lamentamos profundamente. Era una narrativa cuidadosamente construida, diseñada para generar simpatía y duda. Elara leyó el comunicado con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Cómo pueden mentir con tanto descaro?, le preguntó a Elena. Porque están desesperados, respondió Elena. Saben que la evidencia está en su contra. Así que están tratando de construir una defensa, sin importar cuántas mentiras tengan que decir.
Elara sentía el miedo crecer en su pecho. ¿Y si la gente les cree? La verdad siempre prevalece, dijo Elena con convicción. Puede que tarde, pero al final siempre sale a la luz. Elara quería creerlo, pero la vida le había enseñado que el mundo no siempre era justo. Todo lo que podía hacer ahora era esperar el día del juicio, esperar la oportunidad de mirar a sus hijos a los ojos frente a un juez y un jurado y decirles exactamente lo que pensaba de ellos. Mientras tanto, vivía día a día en la casa de Elena y Gabriel, tratando de encontrar momentos de paz. Ayudaba a Elena en la cocina, escuchaba las historias de Gabriel, jugaba a las cartas con ellos por las tardes y, lentamente, comenzaba a creer que tal vez podría haber un futuro para ella más allá de este dolor. Un futuro donde pudiera volver a sonreír, a dormir sin pesadillas, a confiar en la gente. Pero primero, tendría que pasar por el juicio, y eso, sabía Elara, sería la prueba más difícil de todas. 6 meses después de aquel terrible día, Elara se encontraba frente al imponente edificio del Palacio de Justicia. El cielo estaba nublado, amenazando con lluvia. Gabriel y Elena estaban a su lado, como dos pilares de apoyo. También estaba Eva, la hija menor de los Solano, que había pedido el día libre para acompañarla. ¿Lista?, preguntó Gabriel suavemente. Elara asintió. Nunca estaría lista para esto, pero tenía que hacerlo. Por ella misma, por su dignidad. Subieron los escalones lentamente. Elara había elegido un traje de 2 piezas azul marino. Quería verse respetable, digna, no como la anciana senil que sus hijos intentaban retratar. El fiscal Ramos los esperaba en el segundo piso. Buenos días, señora Vargas, saludó. ¿Cómo se siente? Aterrorizada, admitió Elara. Es normal, la tranquilizó el fiscal. Usted solo tiene que decir la verdad. Eso es todo. La verdad es suficiente. Le explicó el procedimiento del juicio. Usted será mi testigo principal. Testificará en el segundo o tercer día. Los abogados de la defensa intentarán desacreditarla, pero mantenga la calma y responda honestamente. Las puertas de la sala se abrieron. La sala era grande, con paneles de madera oscura. Los bancos del público ya se estaban llenando. Elara reconoció algunos rostros familiares, vecinos de su antiguo barrio. El jurado, 12 personas de aspecto serio, estaba sentado a un lado. Y entonces, los vio. Damián y Valeria, sentados en la mesa de la defensa, flanqueados por sus abogados. Cuando Elara entró, ambos voltearon a mirarla. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Elara buscó algún signo de remordimiento en sus rostros, pero no vio nada. Solo frialdad. Valeria incluso le dedicó una pequeña y triste sonrisa, como si fuera una hija preocupada por su madre enferma. Era pura actuación. Elara sintió una oleada de náuseas. Se sentó en la sección designada para testigos, con Gabriel, Elena y Eva a su alrededor como un escudo protector. Todos de pie, anunció el alguacil cuando el juez entró en la sala. El fiscal Ramos comenzó su declaración de apertura. Señorías, miembros del jurado, lo que están a punto de escuchar es una historia que les romperá el corazón. Es una historia sobre la traición en su forma más pura, sobre una codicia que llevó a 2 personas a cometer un acto tan cruel que cuesta creerlo. Señaló a Damián y Valeria. Estos 2 individuos, sus propios hijos, decidieron que su madre ya no era útil. Decidieron que su casa valía más que su vida. Así que la llevaron al desierto, la ataron a un poste y la dejaron allí para que muriera. Varios miembros del jurado mostraron gestos de disgusto. Durante este juicio, continuó el fiscal, escucharán el testimonio de la señora Vargas. Verán las fotografías de sus lesiones. Escucharán al hombre que la salvó. Y al final, les pediré que hagan justicia. Luego, fue el turno del abogado de Damián. Miembros del jurado, comenzó con voz suave. La historia que acaban de oír suena terrible. Y si fuera cierta, yo mismo querría ver a mis clientes castigados. Pero no lo es. La verdad es mucho más complicada y triste. Elara Vargas es una mujer que merece compasión,
pero también es una mujer que, lamentablemente, ha estado sufriendo un deterioro cognitivo. Demencia en etapas tempranas. El Lara sintió que la sangre le hervía. Ese día de agosto, continuó el abogado, sus hijos la llevaron a dar un paseo, esperando tener una conversación difícil con ella. Pero la señora Vargas tuvo un episodio. Se puso violenta. Para evitar que se lastimara, la aseguraron temporalmente al poste. Entonces, Damián le dijo a Valeria que fuera a buscar ayuda mientras él se quedaba con su madre. Pero cuando Valeria regresó con ayuda médica, su madre ya no estaba. Alguien la había encontrado. Y en su confusión, la señora Vargas construyó una narrativa diferente. Mentira, gritó el Lara, incapaz de contenerse. Todo eso es una mentira. El juez golpeó su mazo. Orden. Señora Vargas, tendrá su oportunidad de testificar. Gabriel le apretó la mano. Estaba temblando de furia. El abogado continuó su falsa narrativa, pintando a sus clientes como hijos preocupados. Cuando terminó, el fiscal Ramos llamó a su primer testigo, Gabriel Solano. Gabriel caminó al estrado con pasos firmes, aunque se veía incómodo con el traje que Elena le había obligado a usar. Hecho comprar para la ocasión, pero su voz sonó clara y directa cuando el fiscal comenzó a interrogarlo. Señor Solano, por favor, relate al jurado exactamente lo que vio el día que encontró a la señora Vargas. Gabriel describió cómo conducía por aquella carretera solitaria, cómo divisó la figura atada al poste, cómo se había acercado corriendo, pensando al principio que era una alucinación por el calor. Estaba en un estado terrible, dijo Gabriel, su voz cargada de emoción. Quemada por el sol, deshidratada, con las muñecas sangrando por las cuerdas. Apenas estaba consciente. Si hubiera pasado por allí una hora más tarde, no creo que hubiera sobrevivido. ¿Y notó alguna señal de que alguien hubiera regresado a ayudarla?, preguntó el fiscal. Nada, respondió Gabriel con firmeza. No había nadie en kilómetros a la redonda. Solo ella, atada a ese poste como un animal abandonado. El abogado de la defensa se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Solano, usted encontró a la señora Vargas alrededor de las 2 de la tarde, ¿correcto? Aproximadamente a esa hora, sí. ¿Y a qué hora la habían dejado sus hijos allí, según el testimonio de ella? Gabriel titubeó. No estoy seguro exactamente. Estaba muy desorientada. Exacto, dijo el abogado con una sonrisa. Así que es posible, no es cierto, que ella hubiera estado allí solo una hora, o incluso menos. Dadas sus lesiones, el nivel de deshidratación, tuvo que haber estado allí varias horas. Pero usted no es médico, ¿verdad, señor Solano? No está cualificado para hacer ese tipo de determinaciones. No necesito ser médico para reconocer la crueldad, replicó Gabriel, su voz elevándose. El juez intervino, pidiéndole que se limitara a responder las preguntas. El contrainterrogatorio se prolongó durante casi una hora, con el abogado intentando sembrar dudas sobre la credibilidad de Gabriel. Pero Gabriel se mantuvo firme, repitiendo una y otra vez lo que había visto, una mujer anciana abandonada a su suerte. El siguiente testigo fue el doctor Arenas, quien describió el estado médico de Lara al llegar al centro de salud. Mostró fotografías ampliadas de sus lesiones en una pantalla. Las imágenes eran impactantes, las muñecas cortadas, la piel quemada y ampollada, los moretones. Varios miembros del jurado mostraron gestos de horror. En mi opinión médica profesional, dijo el doctor, estas lesiones son consistentes con alguien que estuvo atada y expuesta a los elementos durante al menos 3 o 4 horas, posiblemente más. El abogado defensor intentó cuestionar su evaluación, pero el doctor Arenas presentó registros médicos completos y fotografías fechadas que respaldaban su testimonio. El primer día del juicio concluyó con el testimonio del comandante Serrano, quien describió la investigación y el arresto de Damián y Valeria. ¿Mostraron alguna preocupación por su madre cuando los arrestó?, preguntó el fiscal. No, respondió el comandante. De hecho, cuando les informé que su madre había sido encontrada viva, ambos parecieron sorprendidos. No aliviados, sorprendidos.
Esa noche, de vuelta en casa de Elena y Gabriel, el Lara apenas probó bocado. Lo hiciste bien manteniéndote calmada, la consoló Elena. No sé si podré hacer esto, admitió el Lara. Mañana o pasado será mi turno. ¿Y si el jurado no me cree, y si piensan que de verdad tengo demencia? El doctor Arenas ya testificó que no tienes ningún signo de demencia, le recordó Gabriel. Tus exámenes cognitivos fueron perfectos. Pueden intentarlo, replicó el Lara con amargura. Es más fácil creer que una anciana está senil que creer que unos hijos pueden ser tan crueles. Eva, que había estado escuchando en silencio, se acercó y tomó las manos de Elara. Doña Elara, yo estuve en esa sala hoy. Vi las caras del jurado cuando vieron sus fotografías. La verdad es obvia para cualquiera que esté prestando atención. Elara deseaba con todas sus fuerzas creerlo. El segundo día del juicio comenzó con más testimonios de expertos, un psicólogo forense y un experto en nudos, que explicó que las ataduras de Elara estaban diseñadas para sujetar a alguien firmemente. Finalmente, llegó el momento que Elara había estado temiendo. La acusación llama a Elara Vargas al estrado. Con las piernas temblorosas, Elara caminó hacia el estrado. Juró decir la verdad con una voz más fuerte de lo que esperaba. El fiscal Ramos comenzó con preguntas suaves, estableciendo su historia de vida. Elara habló de los buenos tiempos, de cómo sus hijos habían sido niños cariñosos. Luego, llegó la parte difícil. El fiscal le pidió que describiera los eventos del día en que fue abandonada. Con la voz temblorosa pero firme, describió la llamada de Damián, el viaje al desierto, el creciente miedo, el momento en que Damián sacó las cuerdas. Le supliqué, dijo Elara, con lágrimas rodando por sus mejillas. Les recordé cada momento feliz. Les recordé cómo los había cuidado. Patricia me dijo que me callara, que ya no era útil. Damián ni siquiera me miraba a los ojos mientras me ataba. Era como si ya no fuera su madre, sino un objeto del que necesitaban deshacerse. El fiscal le mostró las fotografías de sus lesiones. Señora Vargas, ¿hay alguna posibilidad de que haya malinterpretado las intenciones de sus hijos? Elara miró al jurado directamente. No, dijo con absoluta certeza. Sé exactamente lo que pasó. Sé lo que dijeron y sé que me dejaron allí para que muriera. La única razón por la que estoy viva es porque Gabriel Solano tuvo la compasión que mis propios hijos no tuvieron. El contrainterrogatorio fue brutal. El abogado de Damián intentó confundirla, pero Elara se mantuvo firme en los hechos principales. Duró casi 2 horas. Era agotador. Cada vez que sentía que iba a quebrarse, miraba a Gabriel, Elena y Eva, y encontraba la fuerza para continuar. Durante el receso del almuerzo, el fiscal Ramos se reunió con ellos. Su testimonio fue poderoso, señora Vargas, dijo. El jurado le creyó. El resto del día se dedicó a los testigos de la defensa, que intentaron construir una narrativa de duda razonable, pero cada uno fue fácilmente desacreditado por el fiscal. El tercer día del juicio comenzó con el testimonio de Damián. Vestía su mejor traje y, cuando juró decir la verdad, su voz sonó firme y sincera. Amo a mi madre profundamente, dijo, y Elara casi se atraganta con la hipocresía. Continuó tejiendo su red de mentiras sobre el supuesto deterioro mental de su madre y el malentendido en el desierto. Le dije a Patricia que fuera a buscar ayuda, afirmó con emoción fingida. Yo planeaba quedarme, pero ella me convenció de que sería mejor si íbamos los dos. Cuando la policía me arrestó, no podía creerlo. Nunca querría hacerle daño a mi madre. La amo. El fiscal Ramos se levantó para el contrainterrogatorio. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a su madre antes de ese día? Damián vaciló. Quizás 3 o 4 meses. ¿Y cuántas veces la llamó en esos 4 meses? No estoy seguro. Según los registros telefónicos, la llamó 2 veces. Llamadas que duraron menos de 5 minutos cada una. ¿Le parece el comportamiento de un hijo preocupado? El fiscal continuó, no demasiado ocupado para planear vender su casa, ¿verdad? Ya tenía un comprador.
Según nuestros registros, usted tiene deudas considerables. Necesitaba dinero desesperadamente, ¿no es así? Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver. Vio la casa de su madre como una solución a sus problemas financieros. Y ella era un obstáculo. El fiscal sacó un contrato de venta de la propiedad de Lara, fechado 2 semanas antes del incidente. ¿Puede explicar cómo planeaba vender una casa que no le pertenecía? Damián se quedó sin palabras, su rostro pálido. Íbamos a hablar con ella sobre eso. Hablar con ella o deshacerse de ella para que no pudiera objetar. Objeción. Gritó el abogado defensor. Sostenida, dijo el juez. Pero el daño ya estaba hecho. El jurado había visto la verdad. La evidencia documental. Habían visto a Damián sudando profusamente bajo las luces de la sala, tartamudeando, completamente incapaz de proporcionar una explicación coherente para el contrato de venta premeditado. El contrainterrogatorio se extendió durante otra hora, durante la cual el fiscal desmanteló, pieza por pieza, cada fragmento de la fabricada historia de Damián. Para cuando finalmente concluyó, Damián parecía un hombre aniquilado, su fachada de hijo preocupado y respetable, completamente demolida. Patricia fue llamada al estrado a continuación. Su estrategia fue sutilmente diferente. Recurrió a las lágrimas, sollozando profusamente mientras hablaba de cuánto amaba a su madre y de cómo toda aquella terrible situación no era más que un monumental y trágico malentendido. Pero el fiscal estaba igualmente preparado para ella. Presentó estados de cuenta bancarios que demostraban que Patricia también se encontraba ahogada en deudas. Mostró registros de mensajes de texto intercambiados entre Damián y Patricia semanas antes del incidente, donde discutían explícitamente el valor de la casa de su madre y cómo podrían resolver el problema de su negativa a vender. Necesitamos encontrar una solución permanente, leyó el fiscal en voz alta de uno de los mensajes, su voz resonando en el silencio de la sala. ¿Qué significaba exactamente, solución permanente, señorita Vargas? Solo queríamos convencerla, balbuceó ella entre sollozos. ¿Convencerla o eliminarla? Nunca dijimos nada sobre eliminarla. Pero ese era el plan, ¿no es así? Llevarla a un lugar lo suficientemente remoto, abandonarla en condiciones en las que no pudiera sobrevivir, y luego heredar su propiedad. No, eso no es verdad, exclamó ella. Pero su negación sonaba hueca, vacía, especialmente cuando el fiscal presentó más mensajes, más pruebas de la meticulosa planificación que había precedido a aquel día fatal. Los alegatos finales se presentaron en el cuarto día del juicio. El abogado de la defensa hizo un último y desesperado esfuerzo por sembrar la duda razonable, argumentando que todo había sido un terrible malentendido, que sus clientes habían cometido graves errores de juicio, pero no crímenes atroces. Pero el fiscal Ramos fue demoledor en su argumento de cierre. Miembros del jurado, dijo, caminando lentamente frente a ellos. Durante este juicio, han escuchado dos historias radicalmente diferentes. Por un lado, tienen la historia de Damián y Valeria Vargas, una narrativa que cambia y se adapta según la evidencia que se presenta. Una historia plagada de contradicciones y convenientes lagunas de memoria. Se giró hacia donde Lara estaba sentada. Y por otro lado, tienen la historia de Lara Vargas. Una historia que ha sido dolorosamente consistente desde el primer momento. Una historia respaldada por pruebas físicas irrefutables. Las fotografías de sus lesiones, el testimonio del hombre que la encontró, los informes médicos, los mensajes de texto que revelan la conspiración de sus hijos. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la conciencia de los presentes. Este caso no es complicado. Es simple y desgarrador. Dos personas decidieron que el dinero era más importante que la vida de su propia madre. Tomaron la decisión consciente y premeditada de llevarla al desierto y abandonarla para que muriera. Solo por un golpe de suerte, por la bondad de un extraño, ella sobrevivió para contarnos la verdad. Caminó hacia la mesa de la defensa, señalando a Damián y Patricia. Estos individuos no merecen su compasión. No merecen el beneficio de la duda. Lo que merecen es enfrentarse a la justicia por el horrible crimen que cometieron.
Les pido que evalúen la evidencia con claridad, que escuchen a sus conciencias y que emitan un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. El juez dio sus instrucciones al jurado, explicando la ley, definiendo los términos legales y describiendo el proceso de deliberación. Luego, los 12 miembros del jurado se retiraron y entonces comenzó la espera. La deliberación se prolongó durante 2 días completos. 2 días de pura agonía para Elara, que aguardaba en un pequeño hotel cercano al Palacio de Justicia, acompañada por Gabriel y Elena. No podía comer, apenas podía dormir. Cada hora que pasaba se sentía como una eternidad. ¿Qué significa que estén tardando tanto?, le preguntó a Gabriel en la mañana del segundo día. ¿Significa que no están seguros? ¿Qué tal vez les creyeron a ellos? No necesariamente, respondió Gabriel, aunque su propia preocupación era palpable. Un caso como este, con cargos tan graves, requiere una deliberación cuidadosa. Es una buena señal que se estén tomando su tiempo para revisar toda la evidencia. El fiscal Ramos los mantenía informados, llamando cada pocas horas para comunicar que aún no había veredicto, que el jurado había solicitado revisar ciertas pruebas, que habían hecho preguntas al juez. Todo esto es normal, les aseguraba. Solo tenemos que ser pacientes. Pero la paciencia era un lujo casi imposible. Elara repasaba una y otra vez su testimonio en su mente, torturándose con la idea de haber dicho algo mal, de haber olvidado algún detalle crucial. Elena intentaba distraerla, hablándole de planes para cuando todo terminara, de una pequeña fiesta que querían organizar en su honor en el pueblo. Pero Elara apenas podía concentrarse. En la tarde del segundo día de deliberaciones, el teléfono de Gabriel sonó. Era el fiscal Ramos. El jurado ha llegado a un veredicto, dijo. Necesitan estar en la corte en 30 minutos. El viaje de regreso al Palacio de Justicia fue un borrón. Elara se sentía como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo, observando la escena desde la distancia. Sus manos temblaban mientras subía las escaleras de mármol. La sala del tribunal estaba aún más abarrotada que durante el juicio. Los periodistas se agolpaban en las primeras filas. La historia había cautivado a la nación, convirtiéndose en un sombrío símbolo del materialismo extremo y la desconexión familiar. Elara tomó su asiento, con Gabriel y Elena flanqueándola. Damián y Valeria ya estaban en la mesa de la defensa, ambos con rostros pálidos y ojerosos. El juez entró y, a continuación, el jurado fue conducido de regreso a la sala. Elara escrutó sus rostros, buscando en vano alguna pista, pero todos mantenían expresiones neutrales e impenetrables. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. El portavoz del jurado, un hombre de mediana edad con gafas, se puso de pie. Sí, su señoría. En el caso del pueblo contra Damián Vargas, ¿cómo falla el jurado? El portavoz miró directamente a Damián. En el cargo de intento de homicidio en primer grado, declaramos al acusado, culpable. Un murmullo recorrió la sala. Elara sintió que las piernas le fallaban. Gabriel le apretó la mano con fuerza. En el cargo de secuestro, declaramos al acusado, culpable. En el cargo de abuso de adulto mayor, declaramos al acusado, culpable. El juez golpeó su mazo para restaurar el orden. Y en el caso del pueblo contra Valeria Vargas. El portavoz se giró hacia Patricia, que ya tenía lágrimas rodando por sus mejillas. En el cargo de intento de homicidio en primer grado, declaramos a la acusada, culpable. En el cargo de secuestro, declaramos a la acusada, culpable. En el cargo de abuso de adulto mayor, declaramos a la acusada, culpable. Elara rompió a llorar. No eran lágrimas de alegría, sino una compleja amalgama de alivio, tristeza y una abrumadora sensación de vindicación. La verdad había prevalecido. Valeria se derrumbó en su silla, sollozando sin control. Damián hundió la cabeza entre las manos. El juez fijó la fecha para la sentencia en 3 semanas y ambos acusados fueron puestos bajo custodia. Mientras los alguaciles se los llevaban, Patricia se giró para mirar a Elara una última vez. «Mamá», gritó. «Mamá, por favor, lo siento. Perdónanos». Pero Elara apartó la vista.
No podía mirarla. Ese puente había sido reducido a cenizas por las llamas de la traición. Afuera del juzgado, los periodistas se abalanzaron sobre ellos. Señora Vargas, ¿cómo se siente? ¿Perdonará a sus hijos? El fiscal Ramos y varios oficiales formaron una barrera protectora. Pero antes de subir al coche, el Lara se detuvo y se giró hacia las cámaras. Hoy se ha hecho justicia, dijo con voz clara, pero aquí no hay victoria. Solo hay tristeza por lo que se perdió. A los padres que me ven, mi mensaje es simple: amen a sus hijos, pero no permitan que abusen de ese amor. Y a los hijos, recuerden que sus padres no son eternos. No dejen que la codicia destruya los lazos más importantes. Con esas palabras, subió al automóvil y Gabriel condujo de regreso al pueblo que se había convertido en su nuevo hogar. Las 3 semanas hasta la sentencia transcurrieron en un limbo emocional. El fiscal la llamó para informarle que sus hijos querían hablar con ella. ¿Tengo que aceptar?, preguntó el Lara. Absolutamente no, respondió él. Tras meditarlo, tomó su decisión. No voy a verlos, le dijo a Elena. No tengo nada que decirles. Ya no son mis hijos. El día de la sentencia, la sala estaba nuevamente abarrotada. Antes de que el juez hablara, el Lara se levantó para dar su declaración de impacto de la víctima. Se giró para mirar directamente a Damián y Patricia. Ustedes dos, comenzó, su voz firme a pesar de las lágrimas, son las personas que llevé en mi vientre. Los niños a los que enseñé a ser personas de bien, o al menos eso intenté. No sé en qué momento el dinero se volvió más importante que el amor. Me dejaron en el desierto para morir como si fuera basura. Y lo más doloroso no es lo que me hicieron físicamente, es saber que eran capaces de esa crueldad. Patricia lloraba abiertamente, Damián mantenía la cabeza gacha. Quiero que entiendan algo, continuó el Lara. Yo sobreviví. Encontré personas que me demostraron que todavía hay bondad en el mundo. Ustedes perdieron a una madre. Pero yo gané una nueva familia que valora mi humanidad. Se giró hacia el juez. Su señoría, pido la sentencia más severa que la ley permita, no por venganza, sino para enviar un mensaje: la vida de los ancianos tiene valor. Tras su emotivo discurso, el juez se dirigió a los acusados. En mis 32 años como juez, comenzó, este caso se cuenta entre los más despreciables. Traicionaron la confianza sagrada de un padre por pura codicia. Miró sus documentos. Por el cargo de intento de homicidio en primer grado, sentencio a cada uno de ustedes a 20 años de prisión. Por el cargo de secuestro, 5 años adicionales. Por el cargo de abuso de adulto mayor, 3 años adicionales. Las sentencias se cumplirán consecutivamente. Eso es un total de 28 años de prisión para cada uno. La sala quedó en silencio, atónita por la severidad de la pena. Además, continuó el juez, al momento de su liberación, tendrán órdenes de alejamiento permanentes contra el Lara Vargas por el resto de sus vidas. Golpeó su mazo. Esta corte levanta la sesión. El Lara sintió que por fin podía respirar. 28 años. Podría vivir el resto de su vida sin miedo. Al salir del edificio, se enfrentó de nuevo a los medios, pero esta vez estaba preparada. Leyó una breve declaración que había preparado con el fiscal, esperando que su caso sirviera como advertencia y agradeciendo a todos los que la habían apoyado, especialmente a Gabriel y Elena Solano, que me demostraron que la familia no es solo sangre, sino amor y compasión. En el camino de regreso al pueblo, el Lara miraba por la ventana. Era principios de primavera, casi un año después del incidente. Los árboles estaban floreciendo. ¿En qué piensas?, preguntó Elena suavemente. En todo, respondió el Lara. En lo mucho que ha cambiado mi vida en un año. ¿Para mejor o para peor?, inquirió Gabriel. El Lara consideró la pregunta. Había perdido a sus hijos, había experimentado una traición inimaginable. Pero también había encontrado una nueva familia, una nueva comunidad y, lo más importante, se había encontrado a sí misma, una superviviente. Diferente, dijo finalmente con una pequeña sonrisa. Simplemente, diferente.
Y por primera vez en mucho tiempo, estoy ansiosa por ver qué me depara el mañana. Traición que desafiaba la imaginación. Había estado al borde de la muerte, un suspiro lejos de la nada, pero en las cenizas de esa devastación, también había encontrado una nueva familia. Había desenterrado reservas de una fortaleza que jamás supo que poseía. Había aprendido, de la manera más dura posible, que merecía ser amada, respetada y valorada. Para mejor, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma por la inquebrantable certeza que resonaba en su voz. Nunca elegiría revivir lo que pasé, ni en 1.000.000 de años, pero esa oscuridad me trajo hasta aquí, hasta ustedes, hasta esta nueva vida. Y por eso, de una manera extraña y retorcida, estoy profundamente agradecida. Cuando llegaron a los límites del pueblo, fueron recibidos por una escena que Elara atesoraría en su memoria por el resto de sus días. Los habitantes del pueblo, en un gesto de solidaridad y cariño abrumador, habían organizado una celebración en su honor. La plaza central, el corazón de la comunidad, estaba engalanada con pancartas coloridas y globos que danzaban con la brisa. Se habían dispuesto largas mesas cubiertas con manteles, repletas de comida que las distintas familias habían preparado con esmero. En un extremo de la plaza, se había montado un pequeño escenario improvisado donde un grupo local tocaba una música alegre y festiva. ¿Qué es todo esto?, preguntó Elara, completamente abrumada por la sorpresa y la emoción. Es para ti, respondió Elena con una sonrisa que irradiaba una calidez genuina. El pueblo quería celebrar tu fortaleza, tu increíble valentía. Querían demostrarte cuánto significas para todos nosotros. Mientras Elara descendía del automóvil, la gente congregada en la plaza comenzó a aplaudir. El sonido creció hasta convertirse en una ovación atronadora que la envolvió como un cálido abrazo. Algunos se acercaron para abrazarla con afecto, otros le ofrecían ramos de flores silvestres, y varios niños pequeños se abrieron paso tímidamente para entregarle dibujos que habían hecho para ella, representaciones infantiles de una mujer fuerte bajo un sol brillante. El alcalde del pueblo, un hombre mayor con un bigote impresionante y una mirada amable, subió al escenario y pidió silencio. Elara Vargas, dijo con una voz potente que resonó en toda la plaza, llegaste a nuestra comunidad en las circunstancias más terribles que uno pueda imaginar. Fuiste tratada con una crueldad que ninguna persona debería experimentar jamás. Pero tu fortaleza, tu inquebrantable dignidad, tu negativa a ser destruida por esa crueldad, has inspirado a todos los que conocen tu historia. La multitud estalló en aplausos una vez más. Por lo tanto, continuó el alcalde, en nombre de todos los residentes de este pueblo, queremos declararte ciudadana honoraria. Este es tu hogar ahora, por todo el tiempo que desees quedarte. Eres parte de nuestra familia. Le entregó un certificado bellamente enmarcado. Elara lo tomó con manos temblorosas, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas, lágrimas que ya no eran de dolor, sino de una gratitud tan profunda que parecía no tener fondo. No sé qué decir, susurró. Nunca. Nunca esperé algo así. No tienes que decir nada, le dijo Elena, abrazándola con fuerza. Solo acepta el amor. Acepta que eres valorada, que eres querida. La celebración se prolongó hasta bien entrada la noche. Hubo música, baile, comida abundante y, sobre todo, risas. Elara se vio rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por ella, que querían conocer su historia más allá de los titulares sensacionalistas, que la veían como una persona completa y no solo como una víctima. En un momento de la noche, Elara se retiró a un banco en el borde de la plaza para tomar un respiro del bullicio. Eva, la hija menor de Gabriel y Elena, se sentó a su lado. Doña Elara, dijo la joven, quiero que sepa algo. He estado estudiando enfermería porque siempre quise ayudar a la gente. Pero su historia, lo que le sucedió, me ha hecho decidir que quiero especializarme en el cuidado geriátrico. Quiero asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que usted pasó. Elara tomó la mano de la joven entre las suyas. Eso es algo hermoso, Eva. Vas a marcar una diferencia maravillosa en la vida de muchas personas. Es gracias a usted, respondió Eva.
Su valentía al contar su historia, al luchar por la justicia, ha abierto los ojos de muchos sobre el problema del abuso hacia los mayores. Ha iniciado conversaciones importantes. Ha cambiado vidas. Elara nunca había concebido su experiencia de esa manera. Había estado tan inmersa en su propio dolor, en su lucha personal por la justicia, que no había considerado el impacto más amplio que su historia podría tener. Si algo bueno puede surgir de todo esto, dijo Elara, si mi historia puede evitar que otra persona sea tratada como yo lo fui, entonces tal vez, solo tal vez, valió la pena vivirla. A medida que la noche avanzaba, Gabriel y Elena acompañaron a Elara de regreso a su casa. En el porche, antes de entrar, Elara se detuvo y contempló las estrellas que tachonaban el cielo nocturno. Saben, dijo pensativamente, durante mucho tiempo después de lo del desierto, soñaba con ese día constantemente. Pesadillas en las que revivía cada momento. Pero últimamente he estado soñando con cosas diferentes. Con este pueblo, con ustedes, con un futuro que no está definido por lo que me pasó, sino por lo que elijo hacer con el tiempo que me queda. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó Elena suavemente. Elara sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos por primera vez en mucho tiempo. Quiero vivir. Realmente vivir. Quiero pasar tiempo con la gente que amo. Quiero ayudar en el comedor comunitario. Tal vez enseñar a algunos niños a cocinar las recetas que aprendí de mi madre. Quiero hacer cosas que importen. Quiero demostrar que no soy solo una víctima. Soy una superviviente, y mi historia no termina con lo que Damián y Valeria me hicieron. Mi historia continúa. Gabriel puso una mano reconfortante en su hombro. Y nosotros estaremos aquí contigo para cada capítulo de esa historia, por el tiempo que quieras. Y así fue. Los meses y años siguientes trajeron una nueva vida para Elara Vargas. Se convirtió en una figura querida y respetada en el pueblo, conocida por su amabilidad, su sabiduría y su inagotable disposición a ayudar. Comenzó a impartir clases de cocina en el centro comunitario, transmitiendo a las generaciones más jóvenes las recetas tradicionales que había atesorado. Se hizo voluntaria en el comedor social, preparando comidas nutritivas para las familias necesitadas. Se unió a un programa donde los ancianos leían cuentos a los niños en la escuela primaria, convirtiéndose en una abuela adoptiva para docenas de pequeños que adoraban sus historias. Su casa en la ciudad fue finalmente vendida, pero esta vez por decisión propia, y el dinero fue directamente a su cuenta. Usó una parte para comprar una pequeña y acogedora casa en el pueblo, no lejos de Gabriel y Elena. El resto lo donó para establecer un fondo destinado a ayudar a otros adultos mayores en situaciones vulnerables. El dinero que mis hijos tanto anhelaban, dijo al anunciar la donación, será utilizado para proteger a otras personas de sufrir lo que yo sufrí. Eso, para mí, es justicia poética. 2 años después del juicio, Elara recibió una carta con el matasellos de una prisión. Era de Valeria. Su hija le escribía pidiendo perdón, explicando que había tenido mucho tiempo para reflexionar y suplicando una oportunidad para redimirse. Elara leyó la carta una vez y luego la guardó en un cajón. No respondió. No por crueldad o rencor, sino porque simplemente ya no había espacio en su corazón para esa relación rota. Había construido una nueva vida, una nueva familia, y mirar atrás solo le traería dolor. Damián nunca escribió. En su 81º cumpleaños, 3 años después de aquel día terrible, el pueblo le organizó una gran fiesta. La plaza estaba nuevamente decorada, y parecía que todos los habitantes habían acudido. Hubo discursos sobre su impacto en la comunidad, sobre las vidas que había tocado. Al final de la noche, Elara se encontró de pie en el mismo lugar donde Gabriel y Elena la habían recibido por primera vez. Elena se acercó a ella. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo extraños que son los caminos de la vida, respondió Elara. Hace 3 años, estaba atada a un poste en el desierto, esperando la muerte. Y ahora, mira todo esto. Tengo más familia ahora de la que jamás tuve. No de sangre, sino de corazón. Y eso, he aprendido, es lo que realmente importa. ¿Alguna vez piensas en ellos,
Preguntó Elena suavemente. A veces, admitió Elara. Me pregunto si alguna vez se arrepienten de verdad, o si solo se arrepienten de haber sido descubiertos. Pero ya no me duele como antes. He llenado mi vida con tanto amor que ya no hay tanto espacio para el dolor. 5 años después del incidente, cuando Elara tenía 83 años, una organización nacional contra el abuso de ancianos quiso honrarla con un premio especial por su valentía. Al principio dudó, pero Gabriel y Elena la animaron. Tu historia necesita ser contada, dijo Gabriel. Podrías darles a otros el valor para buscar ayuda. Así que Elara aceptó. En una tarde soleada de octubre, se encontró en un escenario frente a cientos de personas, recibiendo un premio de cristal mientras el público la ovacionaba de pie. Pero lo más significativo fue lo que sucedió después. Recibió cientos de cartas. Una en particular la conmovió profundamente. Era de una mujer de 65 años que, inspirada por su historia, había encontrado el valor para dejar una situación de abuso a manos de su hija. Usted me salvó, escribió la mujer. Su valentía me dio valentía. Elara guardó esa carta en un lugar especial, un recordatorio de que su sufrimiento no había sido en vano. Los años pasaron. Elara celebró su 90º cumpleaños rodeada de docenas de personas que la amaban. Mientras contemplaba la habitación llena de su familia elegida, los Solano, sus antiguos alumnos de cocina, los niños a los que les había leído cuentos, ahora adolescentes, su corazón se llenó de una emoción abrumadora. ¿Feliz?, le preguntó Gabriel, acercándose con una taza de té. Más que feliz, respondió Elara. Bendecida. A pesar de todo, soy profundamente bendecida. Esa noche, sentada en su porche, contempló el mismo cielo estrellado que había visto en el desierto. Pero en lugar de miedo, sintió paz. Pensó en Mateo, en sus hijos en prisión y en la mujer en la que se había convertido. El desierto había intentado destruirla, pero ella había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Gracias, susurró al universo. Gracias por demostrarme que incluso después de la peor traición, la vida puede continuar y puede ser hermosa. Una estrella fugaz cruzó el cielo, y Elara sonrió. Entró en su casa, su verdadero hogar, y cerró la puerta suavemente. Mañana sería otro día, con más vidas que tocar. Elara Vargas, la mujer que sus hijos abandonaron para morir, se fue a dormir con una sonrisa en el rostro y paz en el corazón. Había aprendido la lección más importante de todas. El valor de una vida no se mide por lo que otros te hacen, sino por cómo eliges responder. Y ella había elegido vivir, prosperar y amar de nuevo. Y esa elección había marcado toda la diferencia. 10 años después del incidente, en un día soleado de primavera, Elara Morales, ahora con 88 años, leía el periódico en su porche. El titular llamó su atención: libertad condicional negada para hermanos condenados por intento de homicidio de su madre. Damián y Valeria habían solicitado la libertad anticipada, pero la Junta había determinado que aún representaban un riesgo. Elara leyó el artículo sin alegría ni tristeza, solo con una distante aceptación de que las decisiones tienen consecuencias. Esa tarde, un mensajero le entregó un libro, una nueva publicación sobre el abuso de ancianos que utilizaba su historia como estudio de caso. Una nota del autor le agradecía su valentía y explicaba que las ganancias del libro financiarían un nuevo refugio. Elara colocó el libro en el estante junto a las fotos de su familia elegida, otra prueba de que su sufrimiento había servido a un propósito mayor. Mientras el sol se ponía sobre el pueblo que amaba, Elara reflexionó sobre el extraño camino de su vida. Había sido esposa, madre, viuda, víctima. Pero ahora, era una superviviente, una inspiración, amada. Y tal vez, pensó, eso era lo que realmente importaba. No lo que te hacen, sino quien elige ser a pesar de ello. Sus ojos se cerraron suavemente. En sus sueños ya no había desiertos ni traiciones. Solo amor, comunidad y la certeza de que había vivido una vida que importaba. Su historia ya no era sobre el dolor que le infligieron, era sobre el renacimiento, la redención y el descubrimiento de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y era una historia hermosa.